Hemos hablado ya un poquito semanas pasadas acerca de este tema y ahora bajo el nombre o título, lo puede encontrar ahí o compartir con alguien si usted quiere, consideraciones. Consideraciones, ¿ok? Hebreos capítulo número 11. Gracias, hermana mía. Hebreos 11:11, ¿lo encontró? Va a aparecer ahí también en la pantalla. Dice, por la fe, no otra cosa, sino por la fe, no otra cosa, por la fe. Amén. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad, ¿cuánto tiempo tenía ya Abraham? Daba por los 100. ¿Sí o no? Ya mucho tiempo. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza. Dice, por la fe, a pesar de, recibió fuerza para tener hijos porque consideró, esa es la palabra. ¿Qué consideró? ¿Qué consideró? Dígalo usted. Fiel al que le había hecho. ¿Quién le había hecho una promesa? Dios. Dígalo nomás, no se intimide. Vamos. ¿Quién le dio una promesa? Entonces él consideró fiel ¿a quién? A Dios. Consideró que Dios es fiel. El siguiente texto, del 17 al 19, ahí mismo en el capítulo 11, dice, por la fe de nuevo, otra vez, por la fe, no por otra cosa, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, varias, fue puesto a prueba, por la fe fue puesto a prueba, y ofreció, a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, ¿qué le había dicho? Léalo conmigo, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. O sea, por ese hijo que se le está pidiendo. Consideraba Abraham, otra vez la palabra, consideración. Consideraba Abraham que Dios tiene ¿qué cosa? Poder. Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Tremendo, yo lo encuentro tremendo. Tremendo. Bendito sea Dios. Nos bendiga mucho el Señor esta mañana a través de su palabra, ¿no? Amén. Ya. Voy a hacer un reclamo, ¿eh? Aquí hay discriminación. Al pastor Alberto le traen agua tibia y a mí helada. Quieren afectarme. No, todo está bien, tranquilo, hermano. Ya. Después vamos a conversar. No, está bien. Vale. Quiero decirle lo siguiente, mire, la carta a los hebreos, para que nos acordemos, al igual que toda la Biblia, al igual que toda la palabra de Dios, la carta a los hebreos parte o inicia con esta gran verdad. Toda la carta a los hebreos parte con esta gran verdad. Dios es. Si usted lee Hebreos 1:1, la primera palabra que aparece ahí es Dios. Esa es la primera palabra que aparece. Dios. Hebreos 1:1 dice Dios. Parte así. Dios. Así parte la carta a los hebreos. Es como Génesis 1:1. En el principio creó Dios. La carta a los hebreos parte con Dios y parte simplemente diciéndonos que Dios existe, que Dios es. La carta a los hebreos dice Dios, y se da por hecho entonces o por sentado la existencia de Dios. Dios en la carta a los hebreos y en toda la Biblia es una gran realidad.
Dios es, Dios existe. La Biblia no intenta probarnos la existencia de Dios, aunque parezca raro. La Biblia no tiene como objetivo darnos una serie de señales, características, indicarnos por aquí, por allá, pruebas irrefutables, en fin. No es ese el sentido de la Biblia. La Biblia parte diciéndonos que Dios es. La Biblia parte diciéndonos que Dios existe. Listo. Y todo lo que la Biblia nos señale va por esa dirección. La Biblia no tiene entonces como primer objetivo tratar de convencernos de que Dios es una realidad. Y nos va a decir, mira los campos, mira los colores, alguien tiene que haberlo hecho, date cuenta, mira tu propio cuerpo, la maravilla, porque es una maravilla el cuerpo humano, cada uno de los detalles, y date cuenta, tiene que haber habido una mente maestra, alguien absolutamente inteligente que lo creó todo, bla, bla, bla. Pero si usted o yo no quiero creer, no creo. Señor oyó mi esclavo. El Señor me escuchó, hermana. A ver, gracias. Ya, voy a tomar. Está bueno, ¿eh? Llorando salen las lágrimas. Ya. Está bueno. Gracias, se pasaron. Excelente. Ya. Entonces, no hay una intención en la palabra de Dios de tratar de convencernos. La palabra de Dios está escrita para el que cree. El principio de la palabra del Señor es lo que hemos dicho ya varias veces. Lo que aparece ahí, por ejemplo, en Hebreos 11:6, que va a aparecer ahí en la pantalla. Hebreos 11:6, que dice, en realidad, sin fe, ¿qué cosa? Es posible agradar a Dios. Dígalo de nuevo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es tajante, hermano. Eso es tajante. No es que a lo mejor hay por ahí un espacio. A lo mejor igual el Señor me oye si yo no le creo. No. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que... ¿Qué cosa? Que Él existe. ¿Y qué más hace? Ajá, bendito sea el Señor. ¿Qué hace el Señor? Recompensar a los que le buscan, a los que creen en Él y le buscan, a los que claman en su presencia, el Señor los recompensa. Yo en este punto creo que Él merece un buen aplauso en esta mañana. El bendito Dios, nuestro bendito Señor, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. ¿Por qué entonces es tan importante que yo tenga fe en Dios? ¿Por qué pasa a ser clave en la vida cristiana que yo tenga fe en Dios? Porque entonces la fe me permite hacer importantes consideraciones, que es lo que tenemos aquí en esta mañana. Consideraciones. ¿Qué es considerar? Una palabra que uno la usa mucho, pero no siempre la define bien, o no la define. Hay muchas palabras que nosotros usamos, pero no siempre las definimos. Damos por sentado que todos los demás saben. Considerar, dice nuestro diccionario, es pensar sobre algo. Pensar sobre algo. Considerar significa analizar con atención. Considerar significa examinar. Fíjense, es muy interesante. Es decir, no es entonces que simplemente alguien dice yo creo y quedó así como en el aire su fe y no tiene sentido. No, por favor, esto no es así. La gente que no conoce ahora al Señor, los que caminan por allá afuera, los que están al otro lado, donde quiera que se encuentren, y la gente que habitualmente dice, no, la iglesia evangélica está llena de ignorantes que no tienen idea, porque si esta gente supiera, si esta gente estudiara, si esta gente fuera letrada, no estarían ahí perdiendo el tiempo. La verdad es que es todo lo contrario. Somos gente que ha pensado, por eso estamos aquí. Somos gente que examina, por eso estamos aquí. Somos gente que analiza, por eso estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor.
Amén, bendito sea Dios. Entonces, considerar es pensar sobre algo, analizándolo con atención, examinar. Considerar, y esta me gusta más todavía, es pensar o creer, basándose en algún dato, algún tipo de información, un dato. Por ejemplo, que alguien es como se expresa. Eso está bueno. Alguien es como se expresa. Considerar es creer. Considerar es estimar. Entonces, considerar no es una palabra cualquiera y no es una palabra que no tiene mucho sentido, ni tampoco es una palabra que me aparta de la fe. Al contrario, me acerca. Porque tiene que ver con creer. Considerar tiene que ver con fe. Entonces, la palabra del Señor dice, ahí en Hebreos 11:11, ya teniendo una idea de consideración, Hebreos 11:11 dice, por la fe Abraham, a pesar de su edad, de su avanzada edad, es decir, él estaba consciente, él había considerado, él estaba clarito, se había hecho el análisis, él era un hombre de avanzada edad. Y además él estaba absolutamente consciente, muy claro, de que su esposa era una mujer estéril, que toda la vida había sido una mujer estéril. Eso está claro, absolutamente claro. Pero dice la palabra que a pesar de eso, por la fe, aquí entra entonces el valor, la importancia de la fe. Por la fe, Abraham y evidentemente su esposa, su mujer, recibieron fuerza para tener hijos. Recibieron fuerza para tener hijos, porque Abraham entonces consideró, es decir, si él considera su avanzada edad, si considera además que su mujer es estéril, también puede considerar un elemento mayor, un elemento clave, más importante todavía. ¿Cuál es el elemento clave aquí? ¿Qué es la mejor consideración que Abraham hizo? Él consideró, a pesar de estos puntos que uno podría llamar en contra o negativos, él consideró fiel. Él consideró que Dios es fiel, que el que le había hecho la promesa es fiel. Por la fe entonces Abraham consideró que Dios es fiel. Esa es la primera importante consideración que queremos atender en esta mañana. Dios es fiel. Por la fe, Abraham consideró que Dios es fiel. Ahora, a esta conclusión se llega. No es que uno parte la vida cristiana sabiendo que Dios es fiel. Quizás lo sabe porque lo leyó, pero tiene que saberlo en el hecho, en la práctica, en su vida. Tiene que saberlo en el día a día. A esta conclusión habitualmente entonces se llega. No es simplemente una cuestión de la mente, no es una idea mental, no es simplemente un conocimiento que a la larga no me sirva. Yo llego a importantes conclusiones y una de esas es: Dios es fiel. Ya sabemos, Abraham y Sara ya llevaban un tiempo largo, un largo camino recorrido de experiencias con Dios. Ellos ya venían conociendo a Dios hace un rato, hace ya tiempo. El Señor lo llamó a él, a su mujer. Ya han pasado varias etapas. Ya llevan tiempo conociendo a Dios. Ya llevan tiempo de aprender de Dios. Ya hay experiencias con el Señor que a ellos les ha tocado vivir. Ya hay un tramo recorrido donde Dios ha estado presente. Entonces, han aprendido en la práctica, en el hecho, en lo real, que la fe me permite salir de mi realidad.
Ellos han ido aprendiendo en el tiempo lo que perfectamente le pasa a cualquiera de nosotros. Aprendemos en el tiempo, en la práctica, que la fe, por eso es tan valiosa la fe. La fe me permite salir de mi realidad para entrar o enfocarme en la realidad de Dios. La fe hace que yo salga de mi realidad sin desconocerla, sin negarla, pero que salga de mi realidad para entrar en la realidad de Dios. Y seguro que con el tiempo yo aprendo que no es si tengo y cuánto tengo. Que en el camino del Señor no es si puedo, no es si puedo y cuánto puedo. Voy aprendiendo en este caminar con Dios que no es con qué cuento, con qué cuento. Cuento con amigos, cuento con influencias, cuento con, no sé, un estatus social. ¿Con qué cuento? No es con qué cuento. Yo voy aprendiendo en el camino que no es tampoco con qué cuento, ni tampoco es de qué soy capaz. ¿De qué es capaz? ¿De qué soy yo capaz? En este caminar con Dios, en esta vida de fe, yo voy aprendiendo entonces que el tema no es qué tengo yo, o con qué cuento yo, o qué puedo hacer yo, sino con qué contamos, qué tenemos para salir del problema, qué tengo para salir de la dificultad. Francisco nos guió en el tiempo de alabanza muy bien hoy día con el equipo y ahí se señalaron algunas cosas importantes, ¿verdad? Momentos de prueba, de dificultad, de necesidad. La pregunta es, ¿con qué contamos para salir del problema en el que estoy? ¿Con cuánto cuento para resolver el tema económico? ¿Con cuánto cuento? ¿Cuánto tengo para resolver la situación económica en la que estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que tengo para recuperar mi salud? ¿Qué tengo a mi favor para recuperar mi salud? ¿Qué tengo? Probablemente en esta mañana, en términos naturales, a estas preguntas la respuesta sería nada, no tengo nada, o tengo muy poco. Cuento con muy poco para resolver estos temas de salud, económicos, familiares y otros más, otros que se puedan venir. Pero es entonces aquí donde la fe, mi fe me permite recibir nuevas fuerzas. Es aquí donde la fe o mi fe me permite recibir nuevas fuerzas, fuerzas renovadas, una fuerza restaurada. Bendito sea el Señor. Nuevas fuerzas, a pesar de que todo pudiera estar en mi contra, a pesar de que nada pueda estar a mi favor. Es la oportunidad a través de la fe, mi fe en Dios, donde yo puedo recibir nuevas fuerzas, porque es mi fe la que me permite concluir en esta gran verdad. Es mi fe, es decir, mi caminar con Dios, observar, considerar, analizar, considerar a lo largo de la vida que llevo en el Señor, los años que llevo conociendo a Dios. Entonces mi fe me permite en esta mañana llegar a esta gran verdad. Creo con todo mi corazón que Dios es fiel, que Dios es fiel, que Dios es fiel, que Dios es fiel. Amén. Creo con todo mi corazón que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Amén. Eso lo aprendemos a lo largo del camino en el Señor.
Yo estoy seguro que en esta mañana, si usted analiza, si usted piensa un poquito, si hace un poco de memoria, usted puede recordar cómo Dios ha manifestado su fidelidad en su vida y en la vida de los suyos. Aquí, allá, en esto, en aquello, en esta situación, en la otra, el Señor ha manifestado su fidelidad. Entonces, cuando usted considera toda esa respuesta de Dios, cuando usted considera cómo Dios se ha movido en su vida, cuando usted considera cómo el Señor le ha levantado, cuando usted considera cómo el Señor lo ha sacado de esto, de aquello, de lo de allá, de lo de acá, cuando usted considera cómo el Señor le ha fortalecido, no queda otra razón ni queda otra explicación, solamente declarar: Dios ha sido fiel, fiel y seguirá siendo fiel. Dale un buen aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Yo recordé en el tiempo del devocional una experiencia que nos tocó vivir hace ya más de 2 años. En un momento mi esposa me dice: me duele mucho una rodilla, mucho. Y el dolor no pasó, al contrario, se incrementó, se hizo más fuerte. Y empezó esa rodilla a hincharse y a hincharse parte de su pierna. Y eso fue preocupante y no teníamos otra alternativa que ir de urgencia al hospital. Y cuando llegó allá y los médicos le examinaron en urgencia todo, la primera idea que ellos tomaron es que podía ser una trombosis. Y eso es delicado. Y eso quedó ahí en el aire. Puede ser una trombosis. Y usted sabe que esas cosas son palabras mayores. Y lamentablemente no había allí en el hospital donde fuimos la posibilidad de que le hicieran un examen, no recuerdo cuál era, bien estricto para ver ahí lo que ella tenía, ¿ya? Un escáner creo que era, o resonancia, una de esas dos. Resonancia parece. Y no había espacio, no había nada, todo ocupado y todo. Y hoy dijimos: ¿qué vamos a hacer? Como cualquiera piensa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Y la primera luz, nuestra hija trabaja en un centro médico, Pamela, la menor, y la llamamos, le explicamos. Y Pamela dijo: ya, yo voy a hablar aquí con una compañera, una tecnóloga, y ver que le hagamos un espacio. Y partimos raudo para allá, hacia Ñuñoa, para que le hicieran la resonancia. Creo que era una resonancia. Y seguidamente de eso mi esposa le dijeron: tiene que ir a un especialista, un traumatólogo o un médico, esto, lo otro. Le hicieron la resonancia y no era, gracias a Dios, nada relacionado con trombosis, sino un problema con, no me acuerdo, meniscos, rotura de meniscos. Yo siempre le digo: no juegue a la pelota. Y delicado. Entonces la derivaron y le dijeron: tiene que ir a un especialista, un traumatólogo, de rodilla ojalá. Y no hay, hermano, no hay hora, no hay dónde ir. Qué complicado, Señor, por favor ayúdanos, en fin, ábrenos alguna puerta, todo. Y entonces la tecnóloga que le tomó el examen a mi esposa le pregunta a mi hija: ¿cómo le fue a tu mamá? ¿Resolvió el problema? No, es que no hay hora, no se puede atender y todo lo demás. Y ella le dice: ¿y dónde se atiende habitualmente tu mamá? En el Centro Médico San Joaquín. Le dice: pero si mi papá trabaja allí. Así era, ¿no? Mi papá trabaja ahí. Él trabaja ahí. Yo voy a hablar con él. Entonces esta persona, compañera de mi hija, habla con el papá. Y el papá le dice: ya, mira, yo voy a conversar con una enfermera del sector de traumatología a ver qué podemos hacer. Y resulta que esta señora, esta enfermera, le hizo un espacio a mi esposa y la contactó con el mejor médico que hay ahí de rodilla, que de hecho, con el permiso de los presentes, él es el médico especialista de los jugadores de Universidad Católica.
Desde ahí que soy cruzado. No pasa nada, no pasa nada. ¿Ya? A ver, entonces, le consigue una hora con ese doctor. Y nosotros no entendíamos nada. Llegamos a la consulta y ubicamos a la enfermera que no habíamos visto en la vida. Y ella nos dice, yo llegué recién a trabajar ayer, porque yo estaba con licencia médica, me operaron de la columna y todo, y he estado meses afuera, y recién llegué a trabajar. Y me llaman y todo, y aquí está su hora, señora. Vaya y atiéndase con el médico. Lo encontré espectacular. Yo dije, bendito sea Dios. Lo que no podemos hacer nosotros, el Señor lo hace. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. El médico la atendió, le dijo, esta cuestión está grave, está serio, el tema la rotura. Vamos a intentar con infiltración. Él mismo la infiltró y todo lo demás. Eso habitualmente se hace antes de operar, porque la verdad es que se pretende siempre no operar, no invadir, en fin. Pero no hubo caso, volvimos al médico. Después de varias sesiones también de quine y todo lo demás, el médico dijo, paremos aquí, no va a resultar esto, hay que operarla. Y el médico le dice a mi esposa, pero no hay hora para que la podamos operar en el hospital de la Católica. No hay hora. Y ahí de nuevo el tema. No hay hora. Entonces, el médico le dice, o nos dice, pero no se preocupen, yo la voy a operar en la clínica San Carlos de Apoquindo. ¿Ah? ¿Cómo estamos, Juan? ¿Cómo estamos, Jorge? Mire, qué nivel. En San Carlos de Apoquindo. Y yo dije, San Carlos de Apoquindo. Y le dice, por el mismo precio. No le va a costar ni un peso más. Lo mismo que a usted le costaría en el hospital, yo lo voy a hacer en San Carlos de Apoquindo. Yo dije, no, yo quiero en el hospital. Y nos consigue el pabellón, el médico nos llamó su enfermera personal, listo, todo. Y el día que llegamos para la operación, una cosa increíble, en la entrada, en el hall principal de San Carlos de Apoquindo, unos músicos con violines, con cello y un trombón, creo que era, no sé qué más, ahí recibiendo a los pacientes. Yo dije, Dios mío, qué maravilla, ¿cómo lo reciben aquí a uno? Qué espectacular. Otra cosa, es otro mundo, ¿no? Y nosotros pagamos lo mismo que pagamos acá en el hospital. Y yo le digo, o sea, para todo lo que le hicieron a mi esposa, no, hermano, era un detalle. Y entonces yo dije, bendito sea Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando usted ve de parte del Señor una respuesta de esa naturaleza, cuando usted ve la respuesta que usted ha visto, cuando usted analiza las cosas, cuando usted se da cuenta y empieza a investigar, a analizar, y usted dice, no, es que yo jamás pude haber llegado aquí, yo no tenía cómo lograr esto, yo no tenía cómo alcanzar esto, no había manera que yo pudiera conseguir mi casa, imposible que mis hijos llegaran a estudiar en la universidad, dice usted, imposible que yo pudiera cambiarme a este trabajo, imposible que yo hubiera podido conseguir tal trabajo, esto no era posible, no era posible que yo pudiera llegar a tener el auto que está estacionado allá afuera y que me está esperando cuando yo me vaya a casa, imposible que yo pueda vivir donde viva, y ahora usted vive donde está viviendo, tiene el auto que usted no pensaba, tiene el trabajo que usted pensó que no iba a lograr, sus hijos han podido ir a la universidad o están en la universidad o van a ir a la universidad, y usted ha podido lograr cosas en la vida, ha viajado donde no pensaba, usted ha visto problemas de enfermedad o de salud en su familia y usted ha visto la respuesta de Dios. Todo eso usted lo considera ahora y usted llega a una sola conclusión: Dios es fiel. Bendito sea Dios. Dios es fiel. Eso fue la conclusión de Abraham. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Esa es la primera consideración de Abraham. Y la segunda es la que está en el versículo 17 al 19. Y dice entonces que por la fe Abraham consideró. ¿Qué consideró? Que Dios tiene poder. No solo es fiel, porque alguien puede ser fiel pero no tiene poder. Alguien puede ser fiel pero no tiene autoridad. Alguien puede ser fiel pero no tiene capacidad. Entonces Abraham, ahora,
después de mucho tiempo y de pasar muchas cosas, de vivir muchas experiencias, llega a esta conclusión, esta consideración: Dios tiene poder. Amén. Ahora, en este momento, ¿cierto? Abraham lleva varios años conociendo al Dios fiel. Ya lleva años en el conocimiento de Dios. Lleva años con el Señor. Lleva años caminando con Dios, con el Dios fiel. Y Abraham, a lo largo de su vida de caminar con Dios, por eso es tan importante andar con Dios. Por eso es tan importante que la vida cristiana sea mi vida. Porque yo aprendo, conozco a Dios y aprendo, lo veo y aprendo, me voy dando cuenta cómo es. Necesito estar en el Señor para conocerlo. Y entonces ahora Abraham sabe que el Dios fiel ha cumplido sus promesas. Él sabe que Dios ha cumplido sus promesas. El Dios fiel ha cumplido sus promesas. Ellos tienen un hijo. La promesa de Dios se cumplió. Ellos tienen un hijo, Isaac. Y es precisamente el hijo de la promesa. Ya es un muchacho, probablemente como un preadolescente, de los que ligerito van a salir por ahí. Cuando los vea salir, recuerde, quizás de esa edad era el hijo de Abraham, un muchacho. Una edad muy linda, ¿no? Para los chicos y las chicas, aunque a veces se vuelve difícil, pero es una bonita edad. Abraham y Sara tienen ahora un hijo, el hijo de la promesa. Sobre este hijo descansa una gran promesa. La gran promesa está puesta sobre la vida de este hijo. El Señor va a convertirlo en el principio, en el comienzo de una gran nación. A partir de este hijo, la promesa es esa: él se convertirá en una gran nación. Pero para que eso suceda, para que eso ocurra, Isaac tiene que estar vivo. Porque ¿cómo entonces va a generar una tremenda nación si está muerto? Es una cosa lógica. Es como el día que yo obtuve la licencia de conducir, después que me costó tanto. Yo sufrí una enormidad. Me costó mucho aprender a conducir. Mucho, hermano, mucho. Y llegué al templo, me acuerdo. Estábamos en tiempo de Dios, ahí en San Diego. Y tomé una silla igual que esta, la puse ahí adelante, me arrodillé y le dije: Señor, después de tanto, aquí estoy, con mi licencia. Si le sirve, tómelo. Y le dije: Señor, pero esta licencia no sirve si no tengo auto. Sí, pues, ¿es así o no es así? Sí, pues, ¿de qué me sirve si no tengo auto? Y el Dios fiel respondió. En el caso de Isaac es lo mismo. Si tengo un hijo, necesito que este hijo esté vivo para que de ahí venga esta promesa de esta gran nación. Entonces, si usted lee atentamente el texto que hemos leído en esta mañana, del 17 al 19, usted se va a dar cuenta de algo que no siempre uno tiene en consideración. A las promesas no sigue primero el cumplimiento. Ponga mucha atención. Uno piensa que Dios dio la promesa, ¡pa!, se cumple. Así como magia, como rápido. Dios dio la promesa y lo que viene se cumple, rápido. Puede que en algunos casos sea así, pero generalmente no, porque de acuerdo a lo que hemos leído acá, si usted lo leyó bien, a la promesa no sigue primero el cumplimiento, primero viene la prueba. Y ahí ya nos ponemos más serios y todo. Viene la prueba. Primero es la prueba. Porque en el fondo lo que Dios hace es probar mi fe. Mi fe necesita ser probada. Toda fe es probada. Toda fe es probada. Siempre va a ser probada. La fe es probada. Siempre va a ser probada. Entonces la pregunta que surge acá es, a través de la prueba, la pregunta que surge es: ¿creo que Dios es fiel y tiene poder para cumplir lo prometido? Creo, a pesar de que estoy tan enfermo, tan necesitado, tan falto de recursos, con puros sueños en mi mente, puedo creer, soy de los que creen que Dios es fiel y tiene poder para cumplir sus promesas.
La prueba tiene que ver con eso. Si a pesar de todo yo voy a seguir creyendo en Dios, si a pesar de que no vea respuestas o no vea las respuestas que yo quiero, voy a seguir creyendo en Dios. Por eso le preguntamos a nuestro hermano Juan en esta mañana, cuando usted supo del glaucoma y el glaucoma empezó a afectarle, afectó su fe, y Juan nos ha dicho, yo me he mantenido fiel, es lo que él dijo esta mañana, ¿verdad? Yo he creído en el Señor y creo en el Señor hasta el día de hoy, y voy a creer en el Señor, vea o no vea. Eso es fe probada, eso es fe probada. La mayor prueba que le tocó vivir a Abraham, es lo que se señala siempre, es como el pic de sus pruebas, es como el pic de su fe. La mayor prueba que le toca vivir a Abraham, sacrificar a su hijo. Sacrificar a su hijo. Una de nuestras nietas me preguntaba el otro día, Tata, ¿tú viste a la niña que sacrificaron allá en el Perú? ¿Tú la viste? Quedó impactada ella con esta experiencia que contamos aquí. Es que ese domingo no vino, entonces vio el servicio por internet, porque si no, no hubiera escuchado, porque ella va a una clase de niños, pero vio el servicio por internet y me decía, tú viste a la niña, Tata, ¿cómo sus padres pudieron sacrificarla? Estamos hablando de lo que hacían los incas en el Perú, sacrificios de niños, muchos sacrificios de niños, con la idea que ellos tenían de aplacar la ira de los dioses, cosa que no tiene nada que ver una cosa con otra. Lamentablemente, ellos se equivocaron mucho. Pero en este caso, Abraham es llamado a ofrecer, a ofrendar, a sacrificar a su hijo. ¿Qué consideró Abraham? Pensemos en esta mañana. Consideremos en esta mañana esta experiencia. ¿Qué tuvo en mente Abraham? ¿En qué pensó para salir adelante de esta prueba? ¿En qué pensó? ¿Qué tenía en mente Abraham para poder salir adelante en esta prueba? La gran prueba de su vida. ¿De qué se tomó? ¿De qué se aferró? De hecho, la palabra del Señor dice que de la fe, evidentemente. Pero, ¿qué orientación? ¿A dónde lo lleva la fe? ¿Dónde la fe le permite poner el ancla de toda su confianza? ¿En qué? Entonces la palabra del Señor responde, Abraham consideró, Abraham analizó, de acuerdo a lo que dijimos al comienzo, examinó y finalmente creyó que Dios tiene poder. Él llegó a esta conclusión, Dios tiene poder, pero no es simplemente poder. Dios tiene poder incluso o poder suficiente para resucitar muertos. Es decir, la fe de Abraham lo llevó todavía más allá, más allá, más allá. Y él llega a un punto donde cree tanto en el Señor, donde su consideración del poder de Dios es tan amplia, tan grande, que él está seguro que Dios tiene poder incluso para resucitar muertos. ¿Qué nivel, Venga el equipo de alabanza, por favor. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Resucitar muertos. Y entonces, con esa consideración, con ese nivel de fe, con esa convicción de que Dios puede resucitar muertos, Él va y ofrece a su hijo. Yo he pensado muchas veces en esta experiencia de Abraham, capaz que usted también. Trato de ponerme en su lugar. El corazón debe haber estado por aquí, en ese trecho que caminaron. Una experiencia que sin duda conmueve, que quebranta. Seguro quebranta, toca el corazón cuando uno lo lee desde el libro de Génesis. Cuando uno toma el libro de Génesis y ahí lee. Y Abraham dice, deja instrucciones antes de subir. Ojo, así opera la fe. Deja instrucciones y dice, iremos, el muchacho y yo, iremos
adoraremos, y luego añade, regresaremos. Nunca dijo regresaré. Nunca dijo volveré. Dijo volveremos. ¿Quién? El muchacho y yo. Mi hijo y yo. ¿Qué nivel de fe? ¿Qué nivel de fe? Volveremos, regresaremos. Pero yo creo que el punto clave de esto y lo que realmente toca, y si usted se pone, papá, en ese plano en esta mañana, es cuando el hijo pregunta: papá, ¿está la leña? ¿Está el altar listo? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está, papá, el cordero? Yo me imagino que esa pregunta tiene que haberlo traspasado a Abraham. Era la pregunta crucial. Era la experiencia de fe. Papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y Abraham le responde a su hijo: Dios lo proveerá, hijo. Dios lo proveerá. Dios lo proveerá. Alabe al Señor en esta mañana. Dios lo proveerá. Dios lo proveerá. Y por eso entonces, por este nivel de fe tan tremendo que viene de las consideraciones que uno hace, de cómo ha visto a Dios en su vida, de cómo Dios se ha movido a su favor, Abraham llevó a su hijo y llegó a atarlo, lo amarra. No, yo creo que eso es una cosa impresionante. Y lo pone en el altar. Y toma el cuchillo para darle muerte. Listo. A milésimas de segundos, a centésimas de segundo de quitarle la vida. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham llegó hasta ese punto de obediencia, de fe? ¿Por qué? Y la respuesta está en la palabra. Porque la fe, solo la fe, no otra cosa que la fe, consideraciones en cuanto a la fe, le permitió a Abraham creer que Dios tiene poder aún para resucitar de entre los muertos. Y en lo que respecta a Abraham, esa mañana, aunque Dios lo detuvo y le dijo no lo hagas, pero en lo que respecta a su fe, Abraham ya había sacrificado a su hijo. Cuando Dios se lo pidió, bendito sea el Señor, cuando el Señor le dijo entrégame a su hijo, en ese minuto Abraham ya lo había sacrificado. Y todo lo que pasa de ahí en adelante hasta el momento que el muchacho está amarrado en el altar, todo eso es fe, 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 solo fe, solo fe, solo fe, solo fe, para creer una sola cosa: Dios tiene poder. Si yo tengo que darle muerte a mi hijo, Dios tiene poder para resucitarlo. Y volveré con mi hijo a casa, volveré con mi hijo a mi familia. Eso es lo que dice Hebreos 11. Eso es lo que dice Hebreos 11. Por la fe, dice, por la fe Abraham creyó en la resurrección. ¿Cuántos creen aquí en la resurrección? ¿Cuántos creen en el poder de Dios en esta mañana? Aquí es donde usted levanta su mano. Aquí es donde usted dice amén. Yo creo, yo creo. ¿Cuántos creen que Dios es fiel en esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios es fiel, 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 fiel? Que no pasará por alto la promesa, la palabra. ¿Cuántos creen que si Dios a usted le dio una palabra, Él la cumplirá? Será aprobado, probada, pasaremos por momentos duros todos, pero Dios fiel cumplirá la palabra que usted necesita o que usted ya recibió. El Dios fiel cumplirá su palabra en usted y su palabra en mí. Entonces, bien podemos cantar esta canción en este momento. Y quisiéramos tomarnos unos minutos para bendecir a algunos hermanos. Hay hermanos nuestros que no están muy bien de salud, y yo creo que es el momento propicio para orar por ellos. Vengan los hermanos que han estado en momentos duros de salud. Y si usted tiene una necesidad muy fuerte, muy tremenda,
donde lo único que tiene a su favor es fe, venga para que oremos juntos. Un momento duro, crítico, ha recibido una mala respuesta, un mal dictamen o lo que sea, y usted confía en Dios, créale al Señor. Si usted ve que lo que hay hacia adelante es más bien un murallón que se ha instalado y usted no puede avanzar, tenga fe hoy. Para Dios no hay nada imposible. Nuestro hermano Guillermo, levante su mano, Guillermo, un momentito. Guillermo tiene que ser operado este jueves. No hay muy buen pronóstico, ¿verdad, Guillermo? No es fácil, pero Dios es fiel. Nuestra hermana María está en una situación muy parecida. No está muy bien de salud, muy afectada de salud. Tienen que hacerle unos exámenes esta semana. También le han dado por ahí unos anticipos de lo que puede haber y no está bien. Pero me decía mi hermana María, yo confío en Dios. Y el Señor me sostendrá, dice, aquí hasta cuando Él quiera. Eso es fe. Eso es fe. Nuestra hermana María Can, que está ahí atrás con Elizabeth, no ha estado bien de salud. Nuestra hermana María Can la operaron hace unos años, un tumor en su cabeza, y eso ha vuelto y le afecta mucho la salud. Me decía, me llené de fuerza hoy para poder congregarme. Es impresionante cómo algunos hermanos llegan acá con tanta dificultad. Me asombra. Verlos a ustedes aquí. No podría jamás dejarme en casa. No podría quedarme en mi casa si yo los veo aquí a ustedes buscando a Dios. Necesitan respuesta aquí los hermanos, salud, seguro y temas. Si usted necesita una palabra de fe, o no una palabra, ya la dimos, que un toque de fe de parte de Dios, al momento de cantar usted puede venir. Necesitamos algunos hermanos que tienen fe, que vengan y ayuden a los hermanos que están acá. ¿Puede usted venir, apoyarlos? Venga nomás. Venga, usted que tiene fe, acérquese a alguien de los que están aquí. Eso es, cuenta conmigo, dígale usted nomás al hermano o hermana que esté ahí.